tomar medidas, establecer, valorar, estar asombrado de, indígena, los nativos americanos, el arqueólogo, la arqueóloga, la zona, el lobo, el bisonte, la fogata, pacífico, remoto, integrante, el calentamiento global, fértil, estéril, meterse en, dividir, hacer daño, cazar, dar la espalda, transformarse, la imagen, el recordatorio, el argumento, el territorio, la frontera, la invasión, la perversión, la soberanía, el colono, la colona, el colonizador, la colonizadora, el alambre, el barrote, el muro, apegado, sagrado, injusto, rotundamente, a menos que. El Parque Nacional de los Glaciares. Siempre he querido ir a un parque nacional, pero nunca había tenido la oportunidad hasta este verano. Estados Unidos es un país hermoso y creo que los parques son importantes para conservar nuestra tierra y demostrar que la valoramos. Pienso que son parte integrante de nuestro país. Decidí ir al Parque Nacional de los Glaciares en Montana. Es triste que, debido al calentamiento global, los glaciares puedan derretirse pronto. Soy de Florida, así que nunca he visto un glaciar y quería hacerlo. Manejamos al parque y fue un viaje impresionante. El parque está situado en una región muy remota del país. Es un lugar muy lejano y tuvimos que viajar a través de varios estados para llegar hasta ahí. Cuando llegamos al parque había mucha información sobre el parque que podíamos leer. Aprendí mucho sobre el parque. Se creó en 1910. Los lobos estaban casi extintos, pero en los últimos años se han tomado medidas y se han establecido nuevas leyes para protegerlos. El parque también forma parte de una gran zona donde trabajan muchos arqueólogos. Fue interesante aprender sobre los nativos americanos de la zona y conocer mejor las culturas indígenas. El año pasado hubo un incendio forestal en las montañas. Algunas partes del bosque eran estériles. Sin embargo, en general, el bosque seguía siendo fértil. Había muchos árboles, plantas y animales salvajes. Incluso vimos un bisonte. Todavía estoy asombrada de que el parque sea tan hermoso y pacífico. Tuvimos un viaje tranquilo. Pasamos el día haciendo senderismo y tomando fotos. Luego, por la noche, nos sentamos alrededor de la fogata y contamos historias. Creo que es importante que sigamos creando nuevos parques. Me alegra que podemos divertirnos y relajarnos en la naturaleza. Te recomiendo que visites un parque nacional este verano. Si vas a un parque, es importante que te des tiempo suficiente. Es importante que veas todo y también tengas tiempo para relajarte. ¿Por qué decidieron ir al Parque Nacional de los Glaciares?
¿Por qué cree que los parques son importantes? ¿Qué aprendió sobre el parque? ¿Cómo es el parque? La historia de los parques nacionales. Mucha gente piensa que nuestros parques nacionales son tranquilos y un lugar estupendo para disfrutar de la naturaleza y relajarse. Y es cierto. Sin embargo, la historia de los parques nacionales es menos agradable. Por ejemplo, los nativos americanos vivieron en la zona del actual Parque Nacional de Yosemite durante unos 8.000 años. En 1848, la comunidad Miwok vivían allí cuando llegaron a California los primeros colonos en busca de oro. En 1851 comenzó la guerra. El ejército californiano quemó las casas de los Miwok, destruyó sus alimentos y los echó de Yosemite. En 1980 se estableció como parque y a los Miwok no se les permitió cazar ni tener casas en el parque. Otro ejemplo es el Mount Rushmore. Antes de la llegada de los colonizadores, el Mount Rushmore era un lugar sagrado. Muchos grupos indígenas realizaban allí importantes ceremonias. Para la mayoría de los estadounidenses, Mount Rushmore es una imagen de orgullo. Sin embargo, los hombres del Mount Rushmore hicieron mucho daño a los nativos americanos y fueron parte integrante del robo de sus tierras. Según muchos nativos americanos, sus rostros han transformado las rocas sagradas en una perversión. Para muchos es un recordatorio de la injusta invasión de sus territorios. ¿Por qué empezaron a ir colonos a California en 1848? ¿Cómo afectó esto al pueblo Miwok? ¿Por qué a muchos nativos americanos no les gusta el Mount Rushmore? ¿Deberíamos cambiar cómo funcionan los parques nacionales? Aunque la historia de los parques nacionales no es buena, la mayoría de la gente piensa que ahora los parques son algo bueno. Ahora mismo nuestro país emite muchos gases de efecto invernadero. Estamos dañando el agua, el aire y la tierra. Los parques nacionales son algunos de los únicos terrenos que protegemos. Mucha gente piensa que a menos que la Tierra forma parte de un parque nacional, la destruiremos. Por eso es importante que sigamos creando parques nacionales para que podamos conservar la Tierra para las generaciones futuras. También existe el argumento de que deberíamos trabajar más con las comunidades indígenas en los parques nacionales. Los grupos indígenas quieren lo mismo que la población en general, que se proteja la tierra. Algunos creen que deberíamos devolver a las comunidades indígenas las tierras robadas en los parques nacionales. Estas tierras son muy importantes para ellos. Tienen una gran importancia cultural. Los nativos americanos deberían encargarse de los parques porque llevan miles de años protegiendo la tierra. Sería un paso importante para mejorar las relaciones entre las comunidades indígenas y el gobierno federal, y podría mejorar la soberanía. Además, muchas comunidades indígenas están en lugares muy remotos y aislados, lejos de las grandes ciudades. Por eso es muy difícil encontrar trabajo y hay mucha pobreza en las zonas rurales.
Con el control de los parques habría más puestos de trabajo en la comunidad. Esto ayudaría a las comunidades locales y a la tierra al mismo tiempo. Según este artículo, ¿por qué son importantes los parques nacionales? Este escritor tiene una opinión sobre cómo mejorar las relaciones entre las comunidades indígenas y el gobierno. ¿Cuál es su idea?